Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a De Viva Voz. Oiga, qué gusto me da que esté con nosotros y qué gusto me da que nos sigan en nuestras redes sociales. Gracias a todos los nuevos suscriptores en nuestro canal de YouTube. Gracias por picarle a la campanita, porque usted sabe que cuando le pica la campanita inmediatamente se da cuenta cuando sacamos un nuevo episodio. Y gracias a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales como Facebook, como Troya Multimedia en Facebook, como De Viva Voz Oficial en Facebook, como Pedro Castorena en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias a todas las personas que nos escuchan en Spotify. Mil gracias. Oiga, hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Óscar Aldrete. ¿Se acuerda? El politólogo que nos ha acompañado en otras ocasiones a platicar de asuntos relacionados con la política. Hoy vamos a hablar del tema de la revocación de mandato del presidente de la República, y también vamos a tocar el tema relacionado con el fallo de la Suprema Corte del día de próximamente para el tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. No se vaya, porque este programa va a estar muy bueno. En 20 segundos, comenzamos. De Viva Voz. Oiga, el 10 de abril vamos a tener la elección para hacer la revocación de mandato del presidente. Por primera vez en la historia vamos a tener esa votación, pero para platicar más a fondo del tema está con nosotros Óscar Aldrete. Mi querido Óscar, ¿cómo estás? Pedro, pues como siempre con el gusto de saludarte y un saludo a tu amplio auditorio. Los temas son sin duda interesantes para la opinión pública, ¿no? ¿Qué vamos a ver el 10 de abril? Porque no solamente se va a llevar a cabo un acto histórico en donde estamos diciendo si sigue o no sigue el presidente, que ese es el ejercicio de la revocación de mandato. Creo, desde mi punto de vista, que estamos malgastando dinero. Creo que la revocación de mandato no debería de aplicar para el presidente López Obrador, y creo que es un ejercicio de promoción. Creo que está a prueba el INE y creo también que está en riesgo el INE y con él, en muchos casos, la democracia. Todos estos apuntes los hago considerando que la revocación de mandato se va a llevar y va a tener, sin duda, participación que va a tener dos lados. Los que quieren que el presidente se vaya y que seguramente saldrán a votar, y los que quieren que el presidente se quede. Esas son solamente las dos alternativas que tenemos. Si triunfa el hecho de que el presidente se vaya, el presidente no se va a ir. El presidente se va a quedar y va a seguir dirigiendo al país, porque legalmente no aplica para él el tema de esta ley que no es retroactiva. Y en el caso de que el presidente gane, pues habrá muchos, sobre todo obradoristas, que a ese triunfo le llamen el triunfo de la Cuarta Transformación. Por todos los lados, finalmente no lo veo yo más que como un ejercicio de promoción política para el presidente, promoción de Morena, considerando que hay una elección en junio, y un ejercicio que nos está costando a todos los mexicanos y que además de todo nos está poniendo en riesgo nuestras instituciones democráticas. Eso es lo que pienso yo, güey. ¿Qué piensas tú? No, pues son apreciaciones muy certeras de lo que en el fondo existe, lo que motiva ese ejercicio inédito de la democracia mexicana, como le llamas. Se le llama democracia participativa, en un mecanismo inédito. Nunca habíamos tenido esos mecanismos de democracia directa para que los ciudadanos votaran en torno a un gobernante. Pero aquí lo curioso es que esos ejercicios son muy recurrentes en las democracias de América Latina, incluso en la democracia europea, pero no las promueve el presidente ni un grupo político en el poder.
Su esencia dice democracia directa. Los promoventes genuinos son la población que considera que el gobernante justo a la mitad de su ejercicio constitucional para el que fue electo, ya le perdió la confianza, porque así se evidencias de mal gobierno. Y aquí lo sintomático es que ningún ciudadano, al menos que yo tenga la certeza, promovió, salvo el grupo que está Fuerza, no sé, Fuera, no sé cómo se llama, que está en Monterrey, Nuevo León, que son los que han promovido este ejercicio para que el presidente se le revoque el mandato. De hecho, en el trasfondo, coincido con tu análisis totalmente, es un tema electorero porque justo el día 10 de abril estamos ya en medio de las 6 campañas de los estados que definen su gubernatura, incluyendo la de Tamaulipas. Sí, sí, sí. Es decir, todas las campañas vamos a salir a 2, votar el día 3. ¿Día 3? El día 10 de abril estamos en plena campaña electoral y el trasfondo es evidente político. Ahora, ¿cuáles son las condiciones? Te decía hace un momento antes de entrar al aire que ni en la elección más concurrente, la elección más nutrida en votos, elección presidencial, un candidato por sí solo ha obtenido 38 millones de votos, que son los que se requieren para que esa consulta sea vinculante. Es decir, el 40% de la lista nominal definitiva, o el conocido como Padrón Electoral Nacional, tienen que salir a votar para que este ejercicio, si es en pro o en contra, sea legal, sea vinculante, cosa que no va a pasar. Se están gastando cientos de miles de millones de pesos y hay un responsable ya para el presidente en la mañanera. Es un órgano autónomo constitucional denominado INE, que organiza las elecciones intermedias y las elecciones presidenciales. Me parece, primero, que no va a ser vinculante ni en pro, ni si es que se vaya o que se quede, porque no nos va a servir el resultado. Te pongo un ejemplo, sale a votar el 20% del 40% para que se quede el presidente. No sirve vinculante. El resultado. Para que se vaya, tampoco es vinculante. Tampoco sirve. Entonces, ¿de qué sirven estos ensayos? Mira. ¿De qué sirve el gasto? Sobre todo en materia económica y la manipulación tras bambalinas que existe, justificando un ejercicio en verdad oxigenante que era necesario para México. México tenemos un sistema presidencialista. Sí, pero también oxigenante sería que hubieran aprobado la segunda vuelta, por Desde ejemplo. luego, y el referéndum vinculatorio. O el referéndum vinculatorio. Y la cancelación de recursos públicos a los partidos políticos, la eliminación del RP, los famosos plurinominales. Los plurinominales. Adelgazar el Parlamento mexicano tan obeso y tan poco eficiente. Es decir, esa sí es una reforma de fondo. Claro, de gran calado y que se ha discutido desde siempre y realmente no le han entrado al tema porque prevalece el oportunismo o prevalece la coyuntura electoral. Es decir, tenemos muy claro que Andrés Manuel es un animal electoral. Digo, no podría ser de otra manera. Es un animal político, sus antecesores, sin duda. Totalmente. Para él todo es un cálculo, son votos. ¿Qué podemos hacer? Y él no ha terminado la campaña aún. No, siguen estando en campaña. El problema es que tenemos no un jefe de Estado, tenemos un actor político. Y cuando eso sucede se pervierte la democracia, el ejercicio del poder pierde su esencia pura y se desnaturaliza la transformación que él ha dicho todos los días en esas famosas mañaneras. Creo que la revocación del mandato son ejercicios, reitero, muy propositivos cuando se convoca desde la sociedad civil, cuando hay en verdad todos los estadios que se requieren para que la gente vaya a votar a favor o en contra de un gobernante. Pero esto me parece un acto de culto a la personalidad, un acto de egocentrismo fuera de todo uso racional. Primero porque utiliza recursos públicos. El señor es jefe de Estado, presidente de la República y titular de la Administración Pública Federal. En ninguno de los tres no está dando resultados. Él vive de la popularidad y demás. ¿Qué va a suceder, Pedro? Me parece, sin ser pitonizo ni mucho menos, porque no estamos en esa área. Va a ser un ejercicio echado por la borda, como la candidatura independiente. Va a ser un ejercicio de muy poca votación y va a ser una derrota para el presidente de la República. Porque si él cree... Mira, para tu amplio auditorio que es muy inteligente, esto es un ensayo para ver
la capacidad de movilización que tienen los gobernadores supuestamente de filiación morenista para activar el voto. Que ahí va a ser Esa la es la prueba realidad. de fuego, cabrón. Claro. Es decir, el presidente va a querer un resultado del 40% de participación en los gobiernos morenistas. Ahí los gobernadores morenistas están realmente Preocupados. con la espada a la pared. Y ya tienen a alguien culpable desde ahorita. No. Sentado en A el ver, banquillo de sí. los acusados. Ya está el ahí, INE. es el INE. Es el Lorenzo INE. Córdoba, Murayama. Lorenzo Córdoba, Murayama y todo el equipo que conforma el INE son los enemigos del pueblo. Sí. Y son los que sobre ellos caerá la guillotina si este ejercicio es un fracaso. Y desde ahorita, con todo respeto para las personas que piensan ir a votar, adelante, excelente, háganlo, pero es un tiempo perdido. Originalmente la idea de construir esto es muy buena. Es decir, qué bueno que tenemos ese instrumento para, si no nos cae bien un presidente, quitarlo de en medio. Qué bueno, Claro. Qué bueno que está. Sin embargo, creo que no debió de haberse sometido a este ejercicio De esa manera no. el presidente de la República, Mira, Andrés Manuel López Obrador. yo creo que hemos desaprovechado momentos importantísimos para transformar el ejercicio del poder. El cambio de régimen no fue más que una retórica de campaña que la usa todos los días en las mañaneras. Tenemos un ejercicio muy vertical, donde los demás son adornos, son floreros, que están ahí nada más cumpliendo un papel, pero el presidencialismo es muy fuerte, es muy dominante la de Andrés Manuel. Retrocedimos añales en el tiempo. En el viejo régimen autoritario que se gobernó bajo el formato presidencialista, muy dominante, muy autoritario, muy desquiciante, desapareció los contrapesos, la división de poderes era simplemente una vana utopía. Hoy día que las democracias globales inciden en otras democracias del mundo, era el momento propicio para ponerle un límite a la francachela que traen los partidos políticos, porque darles dinero en franquicias que no nos sirven de nada, provocan que se ejerza la prostitución, permítanme saltar el término, pero eso se asemeja a un burdel, donde los partidos políticos son el instrumento de riqueza de unos cuantos, y la pobreza se enseñaría a todo el país. De tal forma que mientras siga la retórica del presidente, destinada a generar clientelas electorales, a la manipulación del 65 y más, que cómo le ha resultado. Y no es una crítica al presidente destructiva, es una crítica constructiva. Sus antecesores hicieron lo mismo, pero hoy día, en un formato de cambio, porque él fue lo que vendió en el 2018, y el 2012 y el 2006. La venta del compromiso de combatir la corrupción y la impunidad y demás argumentos han sido simplemente letra muerta. Y los cambios que el país requiere para enfilarlo a una ruta o estadio de bienestar y progreso siguen siendo una agenda pendiente. Todavía hoy no sé qué significa esta cuarta transformación. Es decir, no conozco los parámetros en los que está medida, si da resultados o no. No conozco la forma en la que este ejercicio de gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede mejorar el país en el futuro. No sé cómo están haciendo las métricas para medir cómo es que estamos entrando a esa cuarta transformación del país. Si la transformación es utilizar el dinero de la hacienda pública para invertirlo en programas sociales, pues siempre se ha hecho, pero se ha hecho acompañado de una serie de acciones que están relacionadas a la generación de nuevos impuestos, a la generación de empleos, a la generación de espacios para educar a las personas. Y hoy veo que todos esos espacios, todas esas áreas nos están construyendo para poder sostener lo que podría ser una transformación. Si la transformación es llevarnos a todos a estar jodidos y como jodidos aceptar que es un nuevo país en el que estamos, pues ya no falta mucho, güey. Porque independientemente de que no hablamos de números en este canal, que tampoco somos enemigos del presidente,
aplaudimos mucho las acciones del presidente en este programa, pero también creo que hay algunas decisiones de gobierno que son estrictamente populistas y estrictamente de propaganda electoral. Así es. Ahora, la parte esencial de una democracia es la crítica hacia el ejercicio del poder, ¿no? Sin duda alguna. Además que la crítica pesa muy poco, y además de que pesa muy poco, se convierte en objetivo de las acciones de gobierno. Tal es el caso del periodista Carlos Loret de Mola, que por el hecho de sacarle al hijo un rancho, una casa en Houston, Texas, la Casa Gris, ahora resulta que es el apestado, un periodista apestado. Y se le van encima todos los amigos que favorecen esta transformación del presidente para acabárselo a pedacitos, porque el señor resulta que encontró un acto de corrupción y además un conflicto de interés muy claro con el tema de la esposa. Desde luego. Si somos blancos de ataques a partir de ese concepto, pues con todo respeto, pero si cala lo que estamos diciendo, pues es nuestro punto de vista. ¿Sabes qué es preocupante en cualquier democracia del mundo? Es la intolerancia de un gobernante. No hay espacio para la crítica, porque si tú disientes de una política pública llevada a cabo desde el Ejecutivo Federal, eres su adversario, ya eres conservador, neoliberal y demás. A mí me parece que esa postura de polarizar el país le va a generar grandes problemas a los mexicanos. Ahora, no pretendemos con este comentario ni con este programa tomar una postura de que tenemos un extremo o tenemos el otro. No, también aplaudimos las cosas bien hechas. Hace unos días hablamos del aeropuerto y lo dijimos claramente. Qué bueno que hay un aeropuerto, qué bueno que se transformó esa área, esa tierra que ya tenía el ejército en un aeropuerto que se puede usar para pasajeros. Qué bueno. El tema fueron las tlayudas, para mucha gente, porque pues el tema real era que no es todo lo que vieron. El clasismo. El aeropuerto está a la mitad. El tema fue el clasismo, otra vez dividiendo a los mexicanos. Claro. Y aquí no pretendemos agarrar un bando, güey. No somos ni chairos, ni como nos digan, claro, ni liberales, ni conservadores. Simplemente damos nuestro punto de vista y tratamos de ser neutrales con la opinión que damos aquí, como tú lo has hecho. Te reitero, la parte esencial de una democracia es una sociedad crítica, constructiva, para modificar y cambiar la forma de gobierno, para evitar excesos que han sido una rutina que ha regresado a México a cosas no positivas. Una sociedad tiene que estar culturizada, tiene que estar politizada para generar contrapesos. Los excesos del poder pues no son inventos de nosotros, ha sido un ejercicio de toda la vida, me refiero en el México contemporáneo. De tal forma, no es una crítica destructiva hacia el presidente, es una crítica, al contrario, disruptiva, romper con vicios que no han permitido el avance uniforme de este país. Y que ahora tenemos a un titular de la Administración Pública Federal sumamente agresivo, que desde la tribuna más importante del país, que es Palacio Nacional, endereza golpeteos contra adversarios a veces de verdad y otras veces de mentiras, pero poniendo en medio a los mexicanos. Mira, ¿sabes qué me preocupa sobremanera desde el ámbito de la academia, desde el ámbito de la politología, de la cultura política? Es el gran problema de cultura que tenemos en México todavía, que no hemos aprendido a separar el caerte bien de alguien. Me cae bien el presidente porque es popular, pero si no, estamos en la farándula. Estamos analizando el ejercicio del poder, cuál es el resultado gubernativo en políticas públicas que me benefician en seguridad, en economía, en educación, X. De tal forma que las redes sociales son el mejor ejemplo o el mejor paradigma que tenemos para evaluar que en México existe un gran atraso cultural en materia política. Ellos creen que criticar al presidente es un insulto o que estás en contra de él. No, pero para tu amplio auditorio. Nosotros somos un colegio de politólogos que traemos la gran tarea y el gran desafío de politizar a grandes segmentos de la población mexicana. Bueno, ese es el propósito, para que el presidente y cualquier gobernante, legislativo, ejecutivo y hasta el mal llamado poder judicial, vean en la sociedad mexicana un contrapeso real, informado,
documentado, que quiere que en México se lleve a cabo política pública eficiente, que se acabe la corrupción, la impunidad y demás. Yo creo que en México están ante grandes desafíos. El presidente de la República acabó un ciclo. Creo que ese fue lo último que nos pasó en ese formato presidencial. El 2024 será sin duda un gran escenario para pensar en un México mucho más diferente, aplicando la gobernanza. El ciudadano asumir el papel de protagonista que debe tener en cualquier democracia eficiente o eficaz, para que las instituciones empiecen a trabajar en pro y en función de la gente, no en función de grupos. Hoy día tenemos todavía estertores del viejo régimen antiquísimo, nada más que la diferencia es que tenemos a un hombre que todos los días nos dice que no, que los corruptos están enfrente y que los enemigos de México también. O sea, mira, no puede ser un demócrata, y no lo digo a nivel unipersonal, eso es un tema general que están en los foros nacionales e internacionales. Un demócrata no puede ser un demócrata alguien que te dice que el país está siempre bien, que no hay fallas, que en materia de seguridad estamos bien, que México avanza y en la economía estamos al 7-8% creciendo el Producto Interno Bruto, que el ingreso per cápita del mexicano. O sea, es decir, está mintiendo. Y mientras no se acepte la realidad, es bien difícil enderezar al país que presenta. Yo veo al país como nunca, fíjate, Pedro, como nunca, muy polarizado, muy enfrentado, una sociedad que debe ser crítica al gobierno y se pelean entre los mismos, porque desde el púlpito presidencial los está promoviendo, los está impulsando con un discurso para que se confronten los mexicanos el clasismo, ricos contra pobres. Eso evidentemente va a originar una fractura enorme. El problema en este es, país. Mi querido Oscar, cuando eventualmente se fracture, y obviamente va a suceder porque eso ha sucedido siempre, se fracture el mismo grupo que cree o que es partidario de las políticas del presidente. Es decir, por el lado del grupo antagonista, por así decirlo, tienen muy clara una visión de México en general. Por el lado de los protagonistas de este gobierno, pues no tienen un país claro. Y además está compuesto de tribus. Estructuralmente hablando, en la política no me refiero a que tengan un tipo de etnia, pero son tribus políticas. Sí. Tribus políticas que organizan estrategias diferentes. Esas tribus políticas en el pasado nos han enseñado que eventualmente tienen rupturas, y esas rupturas regularmente llevan a un desgaste definitivo de la existencia de su origen. Eso es lo que podemos enfrentar al final de cuentas, porque el otro lado está muy claro y está muy señalado. El lado de los conservadores, el lado de los fifís, de los neoliberales, de los que están del otro lado, los enemigos del poder, por así decirlo. Pero ¿y qué tal si los enemigos del poder están construyéndose desde adentro a partir de una retórica diferente o de una idea contraria a la que hoy tiene el presidente de la República? Sí, sin duda, eso lo están haciendo. Mira, en los contrapesos que tiene el presidente, paradójicamente no son los partidos políticos. Y ahí involucramos a Morena. Morena es un movimiento nacional. Sí, y que tiene un origen propio del obradorismo. Propiamente, esa es su esencia pura. Entonces los contrapesos que tiene el presidente no están en el sistema de partidos por su degradación, por su problema que tienen hoy día de vigencia política ante la opinión pública. No, los contrapesos paradójicamente los tiene desde adentro del ejercicio de gobierno de él. Sí, porque inclusive... su gabinete está fracturado. Ricardo Monreal, desde el Senado de la República, está generando un contrapeso. Si yo fuera Andrés Manuel, estuviera preocupado por lo que un hombre de esas dimensiones está haciendo para demostrarle a los mexicanos que no existe la subordinación presunta, donde los poderes se alinean ante la omnipotencia del presidencialismo mexicano, como en antaño. Es decir,
En la Cámara de Diputados sí se ve más clarito, ¿eh? Ahí hay una servidumbre de mayor relevancia. Servidumbre legislativa. Sí, desde luego, porque cumplen o acatan de manera omnímoda las disposiciones del presidente y luego les dice, hey, ahí les va la iniciativa, no le cambien ni una coma porque van a tener problemas conmigo. Oye, mira. Y lo dice en la mañanera para que abiertamente haya una cantidad importante de testigos que lo advirtió. Pero sabes una cosa, conozco a Andrés de hace años, muchos años. Es un experto en distraer, no es un experto en distractores. Prueba el aeropuerto, es una muestra. Está el aeropuerto, está el tema del mismo Scherer, Julio Scherer, enfrentado con el fiscal Germanero. Nos da la muestra de que él dice ante la opinión pública, no, es que, ¿qué opina? No, es un tema entre legales, creo que se van a dirimir en la fiscalía y luego el Poder Judicial. Yo no tengo intervenciones, yo soy el titular del Poder Ejecutivo. Sí, pero era su jefe, cabrón. Ese es el fondo. El fondo no es un tema. Si tu jefe no sabe qué pendejadas estás haciendo, pues ¿a dónde vas, cabrón? Exactamente, no es más que una omisión deliberada. El presidente sabía todo. El mismo mira, es que hay tantas contradicciones en Andrés Manuel. Yo creo que quizá de tanto desgaste que ha tenido por su exposición permanente ante la opinión pública, ya trae un desgaste al interior. O sea, es decir, se contrapone las cosas que dijo una vez, que en este sistema tan vertical el gobierno no se mueve y no pasa nada si que el presidente no lo autoriza. Para terminar el tema, mi querido Oscar, está pasando lo que pasó en la época de la conquista. Los españoles intercambiaron espejitos por oro. Y creo que es lo que nos está dando el presidente. El presidente está intercambiando espejitos por oro. Cambiando de tema. ¿Cómo está el asunto del desafuero del gobernador, güey? Este programa lo vamos a ver el próximo martes, este martes. Y creo que estamos a tiempo para hacer un pronóstico de lo que puede suceder con las dos partes que podrían suceder, ¿no? Una que dé lugar el tema del desafuero y otra que simplemente den un plomazo y digan el Congreso del Estado tiene razón. Posibles escenarios, Pedro, que puedan suceder es lo siguiente, en estricta norma jurídica, la narrativa, lo que dice. Acuérdate que lo que pasa es un conflicto entre poderes. El poder legislativo local, representado por el poder legislativo, y el poder federal, legislativo federal, representado por la Cámara de Diputados Federal, elegido en jurado de procedencia. Esto es, ese poder legislativo, representado en la Cámara de Diputados Federal, tiene la facultad de, a través de una sección instructora, como pasó, revisar posibles anomalías. Entonces la Fiscalía General de la República le solicita a esa sección instructora revise que más bien que esté enterada de que existen imputaciones hacia un gobernante que goza de la inmunidad procesal prevista en el artículo 111 de nuestro máximo ordenamiento constitucional. Cuando eso sucede, el artículo 74 de la norma establece que cuando ese órgano resuelve es de carácter inatacable. Es decir, si la Cámara de Diputados Federal, elegida en jurado de procedencia, determinó que había elementos suficientes, únicamente lo acusaron por delitos de orden fiscal, que no son delitos graves. Que no son delitos graves, estamos hablando de el gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, en el eventual caso que pasara, que determinaran que sí tienen razón en la Cámara de Diputados Federal, dan vista al Congreso del Estado, al Poder Legislativo local, y le quitan la facultad de la no homologación. Se le llama, cuando determinaron el desafuero de Francisco hace tiempo, el Poder Legislativo dijo, espérate, yo no te voy a atender tu recomendación porque yo soy autónomo. Entonces no voy a homologar tu disposición, aunque seas un órgano de la federación, pero no eres más que yo. Yo soy un poder constituido también local y tú eres un poder constituido federal que la Corte determine. Y la Corte, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y como no tiene un término perentorio para resolver, pues se la lleva.
Sí. Y no ha habido esa resolución. Pero si fuera favorable y dijera, ¿sabes qué? Poder Legislativo local, tú no tienes esa facultad. En automático cesa el ejercicio de gobierno de Francisco García y asume... En automático, no tiene que notificar a nadie. Dicen, desafuero está asociado al término de mandato. Se interrumpe el ejercicio constitucional y sube el secretario general de gobierno. Y la Cámara de Diputados local, que es el órgano facultativo, se erige en colegio y elige a la persona que lo va a sustituir, o en su caso, ratificar, en ese caso, a Gerardo Peña, que es el secretario general del gobierno. Ese es el escenario. Y el otro, que me parece que puede ser también por ahí, que digan, que le reconozcan la facultad al Poder Legislativo local de que tiene la facultad de no homologar esa resolución, todo queda como está. Y Francisco pues simplemente termina su mandato para el que fue electo en 2016. ¿En qué van las acusaciones que tenía en sus expedientes? Mira, lo único que queda ahorita es el delito de defraudación fiscal, que te reitero, no es un delito grave. Puede incluso promover un amparo al momento que se quede sin inmunidad y ver el proceso desde fuera. A mí me parece que el objetivo, y pecando de ingenuo, o no de ingenuo, sino pecando a lo mejor de creer cosas que hemos visto a lo largo de muchos años, que ese es un tema eminentemente electoral. Sin duda. No es un tema de orden jurídico, ni mucho menos. Entonces un golpe es traerlo mareado los 2 meses de campaña para que no atienda el proceso electoral y esté preocupado por lo que puede pasar, porque, mira, en un escenario, lo que pasó en Tamaulipas es otro tema que otro día lo abordamos, que también es atípico. El PAN retoma la titularidad de la Junta de Coordinación Política y los principales órganos, las comisiones más la legislativa y demás internas, asume el control del Congreso del Estado. Eventualmente, si hubiera sido al revés, si fuera Morena con mayoría ordinaria y el Poder Judicial le quita la facultad, porque estos desistieron, el Morena cuando llegó desistió de la controversia constitucional, Dijo, espérame, pues yo soy el órgano, sí, pero con otra gente, sí, por eso, pero yo soy el que represento a los tamaulipecos. Entonces desistieron, pero la Corte no tenía que resolver. Nada más imagínate el escenario que hubiera sido que le quitaran la facultad al Congreso, que determinaran que sí procede, se suspende, se interrumpe el ejercicio de Francisco. Morena elige al secretario general del gobierno, sí, pero a la vuelta elige un tercero y se acabó Acción Nacional en Tamaulipas. Con evidente era un golpazo a la aspiración de retener la gobernatura de Tamaulipas. O sea, para tu amplio auditorio, este es un tema que tiene una perversión natural en un sistema político tan disfuncional, de que se entiende que todo es un golpeteo, todo es instrumentos de desplazamiento hacia el adversario, utilizando las instituciones para ello. En este caso, no fue así, a ver si haya sido como haya sido, díganlo en el vulgo, la representación de la Junta de Coordinación Política hoy le corresponde al PAN. Y si eventualmente pasara la separación del cargo de Francisco, te digo, pasaría lo siguiente, lo de Gerardo. Asumiría el secretario general y luego seguramente lo van a ratificar. Culmina el ejercicio en el mes de octubre. El mes de septiembre termina el ejercicio, el 1 de octubre asume Para terminar, el nuevo gobernador. 2 preguntas. ¿Ves acabado al INE después de la revocación de mandato? No, hombre, para nada. No, mira, el INE ha sido atacado injustamente. Y no me quiero remontar al pasado, porque el pasado era peor. En 1990, recuerdo, el 88... fue un paradigma de lo que no se debe hacer en las democracias constitucionales electorales. Acuérdate que el secretario de Gobernación era el que mandaba en el INE. Era un Lorenzo Córdoba hoy. Sí. Decía, ¿quién ganó? Pues ganó y perdió ¿quién? Pues seguramente iba a ser el que lo mandaba el presidente, porque el secretario de Gobernación era un empleado del presidente y era el titular del INE, el Consejo General del INE hoy. Se fue transformando. Eso pretende Andrés Manuel, al final de cuentas. Ese es el tema. Esa es la aberración más profunda que puede haber en una democracia que tiende a crecer y a hacerse democrática. Por eso mi pregunta, de hecho, porque obviamente va a haber un culpable si tienen pocos votos, si los votos son de forma negativa, pues va a haber un culpable.
Desde luego. Y no va a ser el presidente, ¿eh? No, ¿cómo crees? Pues, sí, ahí ya de hecho están enderezando esa posibilidad. El INE sale fortalecido porque está haciendo su chamba a pesar de todos los agravios que ha sufrido. Y no nomás el INE, los órganos autónomos constitucionales han sido objeto de los misiles que han salido de Palacio Nacional para debilitarlos. Mira, en el fondo, si ojalá existiera cultura política en este país, no es un tema contra Andrés Manuel, no. Es un tema con el titular temporal de la Administración Pública Federal, que está intentando pulverizar lo que tantos años nos costó construir, robustecer instituciones, generar democracia, contrapesos, y no volver a aquel pasado ominoso donde un solo hombre controlaba todas las instituciones del país. El presidencialismo a rajatabla le hizo un daño espantoso a nuestra nación. Y todos estos golpeteos parecen indicar que la intención, que me parece que nunca va a pasar, vivimos en un mundo globalizado, un mundo moderno, regresar a aquellos viejos tiempos de que la fuerza radicaba solamente en un hombrecillo. Es que no somos colonia de nadie, güey. Fíjate, toda esa retórica contrapone a los hechos. Y sabemos que en política, pues simplemente, y eso no es política, eso es una perversión política. De tal forma, yo creo que el INE, firmemente convencido, sale bien de este desafío. Con las uñas está sacando esa revocación del mandato que, reitero, con el respeto a la figura presidencial, no es más que un acto de propaganda política. De propaganda política y de un ego personal que no está conociendo límites. Ojalá que lo hiciera, pues no tenemos problema. El detalle es que usa recursos de nosotros para llevar a cabo un ejercicio que no nos va a dejar nada constructivo. Nada constructivo. La segunda pregunta, ¿cuál es tu pronóstico del resultado de la Corte con relación al desafuero de Francisco García Cabeza de Vaca? Del no reconocimiento del órgano local. Yo creo que estamos en presencia de una Corte que está politizada. O sea, la justicia en México ha sido propiamente atrapada por los poderes del Estado, y eso ha originado también que haya esos problemas. No quiero aventurarme, meter un juicio, pero yo creo que va a ser una resolución meramente política. Meramente política, y creo que después de esto debe de establecerse el respeto por la autonomía de los estados, y creo que el no reconocer hoy que hay un Congreso el cual representa a los tamaulipecos y que eventualmente puede darle fuero al gobernador, es un gran error. Tendría que meterse a la legislación el hecho de que haya un gobernador con un fuero estatal o con una protección estatal para cierto tipo de abusos. Es cierto que está investigado el gobernador por presunto defraudación fiscal, sí, que es el delito que hoy le pueden sostener, por así decirlo, o que presuntamente le pueden sostener, y creo que toda la estrategia que estuvo detrás de su linchamiento no era más que una maniobra política. No soy partidario de defender a nadie, ni mucho menos, y mucho menos de criticar a nadie, pero creo que el órgano legislativo estatal debería tener esos candados de protección. Otro día, si tú lo permites, abordamos el tema del federalismo. Cómo es un federalismo viejo, vetusto, requiere de armonización, requiere de modernizarlo, porque una cosa es ser parte de la federación y otra cosa es estar subordinado a la federación. Somos un estado federado, sí, un estado que está dividido, como principio normativo de la división de poderes, la separación en el ejercicio de... Por tanto, tampoco es esto que sea sinónimo de francachela. No. La autonomía a veces es impunidad, no. Que se haga un federalismo a modo en donde la sociedad juega un rol fundamental para evitar persecuciones, para evitar monopolizar el ejercicio de la política a través de persecuciones judiciales o en ese caso fiscales. Me parece
que es una gran agenda pendiente, más allá de la responsabilidad de Francisco, no, que la autoridad sabrá. Aquí el punto es tener la certeza nosotros los mexicanos de que estamos en presencia de un auténtico ejercicio de la justicia, pero en términos de respeto a las garantías individuales, al debido proceso. La unidad de inteligencia financiera con esta persona que ya no está ahí, se me va el nombre en este momento. Santiago Nieto. Santiago Nieto fue una institución de... Qué cagadero hizo. De golpear gente, es decir, asumió así algo muy análogo a lo que representaba la Procuraduría General de la República antes, que era el brazo golpeador del presidente. A los adversarios políticos los golpeaba a través de la Procuraduría General de la República. Es decir, está viciado de origen esto, se requiere una restitución y más allá de una reforma, se requiere cambiar las formas, la ética y la moral pública para que salgamos adelante de una situación tan compleja. Mi querido Oscar, con esto nos vamos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Oscar Aldrete García, tengo ahí una página y tengo una individual, un perfil individual. Ok, perfecto, muy bien. Te agradezco mucho, gracias por estar con nosotros y gracias a usted que nos ve. Gracias a Oscar González en la producción, a Michelle Méndez en la coproducción, Andy González en el audio, les agradezco mucho que nos vean y recuerde que aquí se escuchan todas las voces, todas las formas de pensar, todas las ideas, siempre y cuando sea de viva voz.